La fuerza de las palabras, muchas noticias en el campo internacional. Sigue la situación del conflicto en Gaza. Se informó que el primer ministro israelí planea una ocupación total de Gaza que podría incluir desplazamientos de cerca de 1 millón de palestinos. Hay que ver el drama que ocurriría. Además, cómo reacciona la comunidad internacional, que está en su mayoría por la creación de un Estado palestino y un Estado judío. Pero son decisiones políticas y tenemos que seguir a nivel internacional lo que ocurre allí. Igualmente vimos que el presidente Trump y Putin del presidente de Rusia van a tener un encuentro. Ya está confirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense en los próximos días van a conversar sobre todo el tema fundamental de Ucrania y cómo llegar a una decisión que perjudica no solamente a Rusia y Ucrania, sino al mundo entero, particularmente a Europa, que ha sido sancionada y cuestionada por el apoyo que le están dando a Ucrania con el apoyo de la OTAN. Y en cuanto a un país que casi nadie nombra, que es Sudán, las agencias de la ONU han alertado sobre el deterioro catastrófico de los derechos humanos y la situación humanitaria en el Sudán, especialmente mujeres y niños. Pronto vamos a tener aquí al embajador de Sudán en Venezuela, que nos va a explicar, porque es un conflicto terrible también allí en el Medio Oriente, donde se confrontan ejércitos y también pueblos en función Y por último, queríamos informar hoy en la Agencia Internacional las negociaciones que están llevándose a cabo sobre la contaminación por los plásticos. Allí, en la capital del mundo, Ginebra, las negociaciones para un tratado global legalmente vinculante contra la contaminación de los plásticos, que han hecho un drama horrible porque los peces y perjudica al ser humano todo contacto con los plásticos y hay que eliminarlos de una u otra manera. Hay países como México donde ya se prohíben todas las bolsas de plástico. Venezuela debería ir en esa línea. Funvive, que es una organización humanitaria y además ecológica, ha venido insistiendo en esto. Son situaciones que se han presentado y que hay que seguir adelante. Precisamente, como decíamos, el presidente estadounidense Donald Trump subió nuevamente los aranceles a decenas de países para establecer su nuevo orden comercial mundial en el que las tarifas se convierten en una nueva política económica. Precisamente el presidente Lula ha sido muy duro a decirle que por razones de Bolsonaro él está aplicando sanciones al Brasil que perjudican también a los Estados Unidos porque los productos van a ser más caros en Brasil, pero también más caros en Estados Unidos, que muchos de ellos son importados del tercer mundo, incluyendo Brasil. Los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump a decenas de países entraron en vigor el jueves. Con los países con los que tiene un superávit comercial, es decir, exporta más de lo que importa, Estados Unidos mantiene el mínimo universal de 10% impuesto en abril. En cambio, a aquellos de los que importa más, les aplica recargos que van del 15 hasta el 41%. Casi todos pagarán un 15%, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Venezuela, mientras Nicaragua tiene un 18% de recargo. El país más castigado es India, con un 50%. Si se suma el 25% que entró en vigor el jueves, al 25% que le aplicaría en 3 semanas, como castigo por comprar petróleo ruso en medio de la guerra en Ucrania. México ha ganado tiempo con una prórroga de 90 días para negociar un acuerdo y, entre tanto, paga el 25%, salvo en los bienes protegidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, del que forma parte con Estados Unidos y Canadá. Ese país también se protege con el acuerdo comercial, pero ha recibido un gravamen del 35% en otros productos no incluidos. Siria tiene un 41% de gravámenes y Suiza un 39%. El caso de Brasil es especial, ya que a pesar de tener un superávit, muchos de sus productos están gravados con un 50% adicional desde el miércoles. El objetivo declarado de Trump es reestructurar el comercio en beneficio de los trabajadores estadounidenses. Según el mandatario, los aranceles engordarán las arcas de Estados Unidos, que según afirmó a principios de agosto superaba los 36,8 billones de dólares. Pero la mayoría de los economistas estiman que los consumidores estadounidenses terminarán pagando más por los productos. La próxima fecha importante será el 12 de agosto, cuando expira una tregua comercial con China. Cuando se creó la Organización Mundial de Comercio, que tiene sede en Ginebra, Suiza, se creía precisamente que habría un nuevo orden económico mundial y las cosas estaban marchando bien, pero ahora con la política disruptiva del presidente Trump hay un desorden mundial en el comercio y el aplicar tarifas con fines comerciales y sobre todo con finalidad política perjudica no solamente a la economía de los países del tercer mundo o a los grandes países desarrollados, sino a los propios Estados Unidos. Ya en Estados Unidos hay críticas fundamentales al gobierno del presidente Trump, incluyendo el Partido Republicano. Pero bueno, al margen de estas situaciones temporales, tenemos que referirnos a lo fundamental de estos días,